Hola, mi nombre es Minka, soy de agrupación DND y hoy voy a estar hablándoles de lo que es la materia Introducción al Pensamiento Científico y vamos a hablar sobre algunos puntos de su programa. Para empezar tenemos la epistemología y la metodología de la investigación científica, donde acá vemos que el conocimiento es objeto de estudio de una disciplina filosófica que se llama teoría del conocimiento. Esta teoría también puede ser denominada como nociología. Se va a diferenciar mucho de lo que es la epistemología, porque la epistemología va a realizar una actividad más dirigida a todo tipo de ciencia y la vamos a identificar más como la filosofía de la ciencia. Bien, luego si seguimos un poco más adelante, vamos a tener los tres contextos que el autor Hans Reichenbach va a especificar en su libro, que son los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación. En el contexto de descubrimiento, nosotros vamos a realizar una hipótesis, vamos a realizar teorías, vamos a hacer conceptos, formulaciones en base a lo que estamos conociendo, a lo que estamos descubriendo. Y también vamos a estar acompañados de circunstancias psicológicas, sociológicas, económicas, culturales, que son las que nos ayudan a poder lograr esto. Después, en el contexto de justificación, vamos a tener que justificar, validar ese conocimiento que venimos de la etapa de descubrimiento. O sea, vamos a ver si ese conocimiento es válido o no es válido. Y en la etapa de aplicación, lo que vamos a hacer es ese conocimiento que ya descubrimos, ya lo justificamos, bueno, vamos a darle un beneficio, una utilidad, como quieran llamarlo. Bien, ahora que ya terminamos con estas dos partes, vamos a seguir con lo que es el legado positivista y su impacto sobre las ciencias sociales. Cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar del autor Augusto Comte, que establece modelos a seguir, tanto deductivos como inductivos. El modelo inductivo lo que va a hacer es un sistema mecánico que consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que van de algo particular a conclusiones generales. No llegan a realizar una inducción. O sea que lo primordial de este método inductivo es que vamos de lo particular a lo general. En cambio, en el método deductivo, investigamos una premisa que es verdadera y que nuestras conclusiones también serán verdaderas porque ella lo es. Parte de algo general a algo particular, o sea, en viceversa al método inductivo señalado anteriormente. Y después, por último, vamos a tener el método hipotético deductivo, en el cual un conocimiento parte de una hipótesis y busca refutarla, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que son leyes e hipótesis científicas. Una ley científica es una proposición científica que entabla un vínculo entre dos o más variables. En cambio, una hipótesis es una conjetura, una conclusión que carece de investigación suficiente. Hempel se va a atribuir su propia definición de hipótesis, estableciendo que es un planteo en el que el investigador pone como punto de partida para entender el objeto de ciertos fenómenos. También vamos a diferenciar entre lo que es hecho y teoría. Hecho es la manera en que las cosas son entendidas y se configuran con la verdad en ciertos espacios y tiempos determinados. Y la teoría, o teoría científica, es vulgarmente llamada la base de todo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la respuesta al porqué de nuestra investigación. Son un conjunto de conjeturas simples o compuestas que explican cierto sector de la realidad. Bien, cuando nos realizamos la pregunta ¿cuáles son los límites del conocimiento científico?, se nos van a responder dos teorías, la teoría descriptiva y la teoría prescriptiva. La teoría descriptiva tiene como principal autor a Thomas Kuhn, que va a decir que es la teoría que ve al fenómeno e identifica sus elementos principales. Y la teoría prescriptiva tenemos a Karl Popper, que también la va a llamar como teoría de la decisión, y dice que son los pasos que se adquieren para obtener conocimiento. Estos autores también nos van a responder a la pregunta de cómo es la evolución de las ciencias. Y esa pregunta la van a responder pautando diferentes etapas. Primero vamos a tener la presciencia, donde no hay un conocimiento, donde los autores debaten constantemente porque no se ponen de acuerdo y porque no pueden llegar a un consenso.
Después vamos a tener la etapa de la ciencia normal, donde ese consenso científico está, donde se investigó y donde se tiene un resultado. Después vamos a tener la etapa de la crisis o la aparición de anomalías. ¿Por qué? Porque una anomalía es eso que hace que toda nuestra teoría científica se derrumbe. Porque básicamente surge un nuevo paradigma que nos pone en debate nuestro anterior paradigma y tenemos que refutarlo o tenemos que volver a investigar en caso de que ese otro paradigma esté demasiado fundado. Entonces la cuarta etapa va a ser la revolución científica, donde ese nuevo paradigma rival establece un logro y pasa a ser el nuevo consenso de los científicos, no mi anterior paradigma. Y tenemos la quinta etapa, que es la etapa de la nueva ciencia normal. O sea, hay una nueva ciencia que es el consenso, como dijimos recién, pero no olvidemos que esa ciencia va a ser el consenso hasta que aparezca otra anomalía con otro paradigma que también ponga en jaque a esa teoría. ¿Por qué? Porque la ciencia evoluciona de esta forma, con nuevos paradigmas, con constante investigación científica que hace que los científicos debatan entre ellos y constantemente pongan en jaque lo ya anteriormente establecido. Bueno, después, cuando hablamos de proyecto de investigación, tenemos que también entender que tiene distintas partes este proyecto de investigación y también tenemos que definirlo. ¿Por qué? Porque es un documento metodológico, a menudo académico, en el cual se explica y se describe el detalle y conjunto de procedimientos que utilizamos para investigar. Bien, la construcción de mi proyecto de investigación va a tener principalmente 4 partes. Mi enfoque teórico, que es la posición o punto de vista con el cual yo estudié y analicé este sector de la realidad con la intención de comprenderlo. El marco teórico, que son los datos que el investigador junta para poder fundar su proyecto. El marco conceptual, que es la herramienta analítica con variaciones y contextos. Y el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Básicamente, ¿qué se sabía de esta materia que estoy investigando antes de que yo comience a investigarla? O sea, ¿qué tan al tanto se estaba? Bien. Ahora tenemos que hablar de la autora Seda Ancona. En su libro explica todos los datos que necesitamos al momento de realizar el proceso de investigación y comprobación de hipótesis. Los componentes esenciales de un proyecto de investigación se basan en la formulación de los problemas de investigación, la operacionalización del problema, el diseño de la investigación y la factibilidad de la investigación. Pero por último también tenemos la revisión de la bibliografía, que no es menos importante. La construcción del marco teórico se crea a través de la revisión bibliográfica, las indagaciones que el autor realiza, las variables que se utilizan para poder comenzar a investigar y recoger información, la unidad de análisis, que es una estrategia de investigación, y por último, las técnicas de análisis de los datos. Bien. Cuando hablamos de técnicas de análisis de los datos, que recién le dije que es el último paso del marco teórico, de la construcción del marco teórico, sabemos que esas técnicas pueden ser documentales, estructurales, interpretaciones y de contenido. Las estructurales van a ser análisis del discurso, las interpretaciones, construcción de teorías, y las de contenido van a ser cuantitativas o cualitativas, según utilicemos o no lo que sería cálculos matemáticos.